En la clase anterior habíamos estado viendo regla del L'Hopital, fue el último que vimos solamente un caso. Dijimos que la regla del L'Hopital se utiliza para el cálculo de límites y consiste en derivar numerador y denominador en forma independiente y luego tomar límite, de modo que el límite lo podemos encontrar evaluando la derivada del numerador y el denominador por el valor de tendencia. Eso siempre y cuando no se presente una indeterminación. Si hay una indeterminación que permite la aplicación de la regla del L'Hopital en forma directa, bueno, tenemos que volver a aplicarla y si no, bueno, hay que hacer algún tipo de transformación. Habíamos concluido que la regla del L'Hopital se puede aplicar en forma directa cuando tenemos un cociente de infinitésimos, y lo habíamos demostrado eso, y además también se puede aplicar en forma directa cuando tenemos un cociente infinito. Bueno, habíamos visto un ejemplo, ¿sí? Para este caso del cociente de infinitesimos, donde tomábamos límite, detectamos la indeterminación, derivamos numerador y denominador en forma independiente, trabajamos algebraicamente reacomodando la expresión, tomamos límite, tuvimos nuevamente una indeterminación, volvimos a derivar numerador y denominador en forma independiente hasta que obtuvimos el valor del límite. Vamos a ver entonces, vamos a avanzar en otras indeterminaciones, en otros casos. Entonces, si tenemos el caso de cociente de infinitos, ¿sí? Por ejemplo, tomamos límite para cuando x tiende a infinito del logaritmo en base 2 de x sobre x. Entonces, el límite en el numerador, logaritmo de infinito nos da infinito, límite en el denominador nos da infinito. Entonces, decimos, podemos aplicar la regla del L'Hopital en forma directa. ¿Qué hacemos? Derivamos numerador y denominador en forma independiente. La derivada del numerador, como es un logaritmo, es 1 sobre el argumento por el logaritmo en base 2d, y la derivada del denominador, como es la derivada de x, nos da 1. Luego de eso, reacomodamos la expresión, trabajamos algebraicamente lo que se pueda y volvemos a tomar límite. Como el logaritmo en base 2d es un número, ¿sí? Y si tomamos límite acá en el denominador, nos queda infinito. Un número dividido infinito tiende a 0. Entonces encontramos el valor del límite para cuando x tiende a infinito para esta función. Cuando las indeterminaciones no son ni el cociente de infinitos ni el cociente de infinitésimos, necesitamos realizar transformaciones de modo de tener las indeterminaciones que nos permiten la aplicación de la regla del L'Hopital. Entonces, en el caso de la indeterminación del tipo 0 por infinito, tenemos un límite para cuando x tiende a de una función por otra y nos da 0 por infinito la indeterminación. Vamos a transformar. ¿Cómo es que transformamos? Dejamos una de las dos funciones en el numerador, en esta dejamos f, en este caso dejamos g, y la otra la pasamos dividiendo como la recíproca de la función. Entonces, si acá dejamos f, entonces g la pasamos como recíproca y dividiendo a la función f. O en este caso, dejamos g en el numerador y f la pasamos como dividiendo como la recíproca de f. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ubicando en este caso la función g en un lugar distinto del original, pero que es equivalente, porque si nosotros realizamos el producto de extremos, nos queda f por g de x sobre el producto de los medios, que es 1 por 1, ¿sí? O sea, volvemos a obtener esta expresión. Solamente que la ponemos de un modo diferente, ¿para qué? Para obtener el cociente de infinitésimos o el cociente de infinitos.
qué función dejamos en el numerador va a depender de nuestra experiencia en cómo se complican o no las funciones del denominador, porque en el denominador, ¿qué es lo que hay que derivar? Un cociente. Entonces, según nuestra experiencia, en esta cancha resolviendo este tipo de límite, iba a determinar un poco qué vamos a dejar en el numerador y qué va a pasar al denominador como la recíproca para poder resolver mediante la regla de L'Hopital. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo natural de x. Entonces, si tomamos límite, reemplazamos acá en x por 0, nos queda 0, logaritmo de 0 nos da menos infinito, el signo negativo no importa que esté o no esté, la cuestión es que tenemos esta indeterminación, entonces tenemos que transformar. Dejo en el numerador el logaritmo natural de x y paso al denominador, ¿sí? X, pero como recíproca, o sea, me queda 1 sobre x. Si tomamos límite, logaritmo natural de 0 nos da infinito y 1 sobre 0 tiende a infinito. Entonces, ¿qué hice? Logré la indeterminación que necesito para aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar numerador y denominador en forma independiente. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Acá pensemos que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, y la derivada es menos 1 por x a la menos 1 menos 1, o sea, menos x a la menos 2. Entonces trabajamos el signo negativo y nos queda menos 1 sobre x cuadrado. Que siempre eso es más fácil que derivar el cociente, ¿sí? Más fácil, más rápido. Luego de que tenemos la derivada, ¿qué hacemos? Trabajo algebraico. Achicamos todo lo que podamos, lo que nos quedó. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Simplificar x con el cuadrado. Y luego 1 por x sobre 1 por menos 1. Entonces nos queda menos x. Si tomamos límite, para cuando x tiende a 0 es menos x, nos queda menos 0, se nos dará 0. Entonces, el límite para cuando x tiende a 0 del x por logaritmo natural de x nos da 0. Vamos a pasar al caso de la diferencia de infinitos. Tenemos un límite para cuando x tiende a, también podría ser infinito, ¿sí? Donde tenemos f de x sobre menos g de x, y cuando tomamos límite tenemos una diferencia de infinitos. Entonces la transformación que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a hacer 1 sobre la función del segundo término menos 1 sobre la función del primer término dividido 1 sobre el producto de ambas funciones. Eso nos va a llevar a una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos. Y a partir de esto, ¿qué vamos a poder hacer? Aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, es 1 sobre la función del segundo término menos 1 sobre la función del primer término sobre 1 sobre el producto de ambas funciones. ¿Cómo es que llegamos a esa transformación? Nosotros partimos de esto, ¿sí? El límite para cuando x tiende a de la diferencia entre f y g de x. Y nos da una diferencia de infinitos. Si tomamos las recíprocas de cada uno de estos términos y luego sacamos denominador común, entonces nos va a quedar este denominador, ¿sí? Entonces, para igualar numeradores, este denominador dividido este por este, nos queda ¿qué cosa? 1 sobre g de x, y luego menos esto dividido esto por el numerador, nos queda 1 sobre f de x. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver, ¿sí? Como transformación. Lo único que no hace falta hacer estas cuentas, simplemente nos tenemos que acordar
que hacemos 1 sobre el segundo término menos 1 sobre el primer término sobre 1 por el producto de ambas funciones. Entonces llegamos a una indeterminación de cociente de infinitesimos y aplicamos regla de L'Hopital. A nivel práctico, en este caso, ¿sí? Siempre que una o ambas funciones sean fraccionarias, directamente sacamos el denominador común sin hacer las transformaciones. Cuando ninguna de las dos fracciones de las dos funciones sea fraccionaria, ahí sí o sí aplicamos el proceso de transformación que les acabo de mostrar. Si no, acá basta con sacar el denominador común, porque vieron que el proceso de transformación tiene que ver con que se sacó un denominador común. Bueno, 1 menos 1 es 0, 1 sobre 0 tiende a infinito, logaritmo de 1 es 0, 1 sobre 0 tiende a infinito, tenemos una diferencia de infinitos como indeterminación. Vamos a sacar el denominador común, que va a ser el producto de x menos 1 con el logaritmo natural de x. Esta expresión dividido x menos 1 nos queda logaritmo natural de x por 1, logaritmo natural de x. Y esta expresión dividido logaritmo natural de x nos queda x menos 1, que lo multiplicamos por 1, y entonces nos queda de esta forma. Precedido por ¿qué? Por el signo menos que tenemos acá. Siempre acá es muy importante el paréntesis para no cometer errores de signo. Entonces, si tomamos límite, reemplazamos por 1, logaritmo natural de 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0, 0. Y acá 1 menos 1 es 0, logaritmo de 1 es 0, 0 por 0, 0. Tenemos un cociente de infinitesimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar numerador y denominador en forma independiente. O sea, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, derivada del logaritmo, 1 sobre x, menos la derivada de x, 1, menos la derivada de la constante, 0, que no lo pusimos. Y acá en el denominador, ¿qué tenemos? Un producto. Entonces, derivada del primer factor, 1, por el segundo factor sin derivar, logaritmo natural de x. Más primer factor sin derivar, x menos 1, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Luego de eso, vamos a hacer trabajo algebraico. Vamos a sacar denominador común x, tanto en el numerador como en el denominador, para luego poder simplificar esas x. Entonces nos queda denominador x, si x dividido x por 1, 1, menos x dividido 1 por 1, x. Y acá en el denominador, x dividido 1 por logaritmo natural de x, nos queda x logaritmo natural de x, más x dividido x, por lo que tenemos acá, x menos 1. Simplificamos y tomamos límite. Entonces nos queda 1 menos 1, 0. 1 por logaritmo natural de 1, que es 0. 0 por 1, 0. Y 1 menos 1, 0. Volvemos a obtener una indeterminación del límite del tipo cociente de infinitesimos. Podemos seguir aplicando la regla de L'Hopital, así que procedemos a derivar numerador y denominador en forma independiente. Entonces nos queda derivada del numerador, menos 1, derivada en el denominador, derivamos primero este producto, derivada del primer factor 1 por el logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo que nos da 1 sobre x, más la derivada de x que nos da 1, menos la derivada de la constante que nos da 0. Podemos simplificar acá x con x, hay que simplificar y nos va a quedar menos 1 sobre el logaritmo natural de x más 2. Y ahí vamos a tomar límite nuevamente. Entonces, ¿qué nos queda? En el numerador, menos 1.
Y en el denominador, logaritmo natural de 1 es 0, entonces nos queda 0 más 2, 1 medio, menos 1 medio. Entonces, esto es en el caso de que la indeterminación sea diferencial de infinitos. Vamos a en el caso que la indeterminación sea de una diferencia de infinitos, vamos a transformar de esta forma 1 sobre la función del segundo término menos 1 sobre la función del primer término sobre 1 sobre el producto de ambas funciones. Lo que nos lleva a una indeterminación del tipo cociente de infinitesimos que nos permite aplicar la regla del L'Hopital directamente. Cuando las funciones, alguna de las dos sea fraccionaria, sacamos el denominador común directamente. Si ninguna es fraccionaria, utilizamos esa fórmula, ¿sí?, para replantear la expresión de modo de obtener la indeterminación que nos permite aplicar la regla del L'Hopital directamente para resolver. Chicos, ¿dudas? No, profe. Vamos a ver otras indeterminaciones, entonces. Si tenemos el caso de 1 al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, la transformación va a ser análoga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Base variable, exponente variable. Tomamos límite en la base, límite en el exponente y nos dio 1 al infinito, nos dio 0 a la 0, nos dio infinito a la 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? El logaritmo natural de k va a ser igual al límite para cuando x tiende a b, la función del exponente multiplicada por el logaritmo natural de la función de la base. Hacer esto nos va a llevar a una indeterminación del tipo 0 por infinito. Hacemos un link a cuando vimos esta indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar una función en el numerador y la otra pasarla al denominador como la recíproca, ¿sí? Entonces, dejamos el logaritmo, siempre que haya un logaritmo es conveniente dejarlo en el numerador. Entonces dejamos el logaritmo y pasaríamos esta como la recíproca. Hacemos todos los cálculos que tenemos que hacer y luego cuando terminamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos va a quedar logaritmo natural de k igual a algo, ¿sí? Acá nos va a dar un numerito, algo nos va a dar. Bueno, logaritmo natural de k igual al verdadero valor. Entonces, aplicamos la definición de logaritmo que dice que a qué número elevo la base del logaritmo para obtener ese argumento. Entonces nos queda k es igual a e elevado al verdadero valor. Y recién ahí obtuvimos el valor del límite. No hay que olvidarse, cuando estamos acá, todavía no tenemos el valor del límite. Entonces, veamos cómo es la transformación para llegar a esa expresión que yo les dije, de la cual partimos o con la cual trabajamos para poder pasar de 0 por infinito luego a otra indeterminación. Nosotros tenemos una función con base variable y exponente variable y tomamos límite a ambos miembros. Cuando tomamos límite, obtenemos alguna de estas indeterminaciones. Y luego planteamos, ¿sí?, o tomamos logaritmo a ambos miembros. Entonces nos queda el logaritmo para este límite y el logaritmo para este otro límite. Luego de eso, acá en el miembro izquierdo, este límite lo renombramos como k. Límite para cuando x tiende a b y lo renombramos como k. Y en este miembro, el logaritmo de un límite es igual a ¿qué? Al límite del logaritmo. Aplicamos propiedades de límite. Entonces nos queda
límite para cuando x tiende a del logaritmo de f de x a la g de x. Ahora, esta g de x es un exponente del argumento del logaritmo. Entonces, por propiedad del logaritmo, puede pasar como multiplicando al logaritmo. Y en definitiva acá tenemos la expresión con la que les propuse comenzar a resolver cuando uno se encuentra con este tipo de indeterminación. No hace falta hacer todo esto para resolver en un caso de este tipo de indeterminación, simplemente podemos arrancar por acá. ¿Qué es lo que hay que acordarse? Que pone el logaritmo natural de k es igual a ¿qué? Al límite para cuando x tiende a de la función del exponente por el logaritmo natural de la función de la base. Con acordarse de eso, arrancan desde acá. Y cuando, bueno, terminan de resolver, ¿sí? Hay que aplicar la definición de logaritmo y llegamos al resultado que buscamos. Vamos a ver un ejemplo. Antes de ver ejemplo, si nosotros tenemos esta indeterminación 1 al infinito, ¿sí? 1 vale f, es el límite para f, infinito para g. Entonces, si tomamos límite acá, ¿sí? G nos daba límite infinito, o sea, acá tenemos el infinito, y el logaritmo de f nos daba 1, entonces el logaritmo natural de 1 nos da 0. Entonces nos queda 0 por infinito la indeterminación. Si tenemos 0 a la 0 como indeterminación, vamos a multiplicar 0 por el logaritmo natural de 0. Entonces eso nos da 0 por menos infinito, en definitiva 0 por infinito. Y en este otro caso, infinito a la 0, entonces ¿qué vamos a tener? Logaritmo natural de infinito, infinito, ¿sí? ¿Por qué cosa? 0. 0 por infinito vuelve a ser la indeterminación. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un límite para cuando x tiende a 0 y una función con base y exponente variable. Tomamos límite en la base, nos da 0, límite en el exponente, nos da 0. Vamos a transformar. Entonces decimos, logaritmo natural de k es igual al límite para cuando x tiende a 0 de la función del exponente por el logaritmo natural de la función de la base. Tomamos límite, nos queda x, nos queda 0, logaritmo de 0, infinito, nos quedó 0 por infinito. Ahora decimos, bueno, vamos a dejar el logaritmo natural de x en el numerador. Les decía hace un momento, siempre que haya un logaritmo lo dejan en el numerador. Si hay dos logaritmos, el más feo, el más difícil en el numerador y el otro como recíproco al denominador. Entonces, dejamos el logaritmo en el numerador y la x la pasamos dividiendo, ¿sí? Como 1 sobre x. Tomamos límite, nos queda límite del logaritmo natural de 0, infinito. 1 sobre infinito, infinito. Tenemos ¿qué cosa? La indeterminación que nos permite aplicar la regla del L'Hopital directamente. Si recuerdan, ¿sí? Este límite ya lo habíamos analizado cuando teníamos el caso 0 por infinito, pero bueno, lo recapitulo rápidamente. Podemos aplicar la regla del L'Hopital, derivamos numerador y denominador en forma independiente. Entonces, luego de eso vamos a simplificar x, trabajamos la expresión, nos queda límite para cuando x tiende a 0 de menos x, tomamos límite y nos da 0. Entonces tenemos resuelto este límite. En realidad nos falta, no tenemos resuelto, no hay que olvidarse, nos quedó logaritmo natural de k igual a 0. Ahora sí, tomamos, aplicamos la definición de logaritmo y entonces nos queda que k es igual a e a la 0 y e a la 0 es igual a 1. Entonces sí, tenemos resuelto el límite.
Y los casos donde tenemos indeterminaciones, 1 al infinito e infinito a la 0, se resuelven de un modo análogo. Vamos a ver uno más. Si tenemos el límite para cuando x tiende a más infinito de x cubo menos 2 elevado a la 1 sobre el logaritmo natural de x, tomamos límite en la base, infinito al cubo, infinito, menos 2, infinito. Logaritmo natural de infinito, infinito, y 1 sobre infinito donde tiende a 0. Tenemos una indeterminación infinito a la 0. Vamos a ver de transformar a una indeterminación 0 por infinito. ¿Qué hacemos? Planteamos que el logaritmo natural de k es igual al límite para cuando x tiende a más infinito de la función del exponente por el logaritmo natural de la función de la base. Entonces, tomamos límite, ¿sí? Y nos quedaría, ¿sí? Logaritmo natural de infinito, infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. Infinito al cubo, infinito, menos 2 infinito, logaritmo de infinito, infinito. Reacomodando, ¿sí? Acá ustedes ven, si hacen numerador por numerador, denominador por denominador, nos queda esta expresión. No es necesario recurrir a otra transformación, o sea, no estaría haciendo falta dejar el logaritmo en el numerador y hacer 1 sobre el logaritmo natural de x, o sea, una montaña acá en el denominador no hace falta. Directamente, si expresamos este cociente, tomamos límite, el límite en el numerador nos da infinito, el límite en el denominador nos da infinito, y entonces podemos ahora aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, derivamos numerador y denominador en forma independiente. La derivada del numerador, entonces, es 1 sobre el argumento del logaritmo, x cubo menos 2, por la derivada de x cubo menos 2. Entonces, esa derivada, ¿cuál es? 3x al cuadrado. Dividido todo esto, ahora vemos de hacer la derivada del denominador. Entonces, eso nos da 1 sobre x. Y ahora trabajamos algebraicamente. ¿Qué podemos hacer? Producto de extremos sobre producto de medios, nos va a quedar 3x al cubo sobre x cubo menos 2. Y si volvemos a tomar límite, nos queda en el numerador infinito, en el denominador infinito. Podemos aplicar la regla nuevamente, así que la aplicamos para poder averiguar el valor del límite, y nos queda 9x cuadrado en el numerador, 3x al cuadrado en el denominador. Podemos simplificar y esto va a ser igual a 3. Pero no nos olvidamos que el logaritmo natural de k es igual a 3, que tenemos que todavía aplicar la definición del logaritmo. Entonces, ¿a qué número elevamos la base del logaritmo para obtener el argumento? Entonces nos queda k va a ser igual a e al cubo. Bueno, de manera análoga pueden resolver en el caso en el ejemplo que hay acá, para el caso de la indeterminación 1 al infinito. Después, si quieren, lo revisan, ¿sí? Y recuerden que, bueno, estos ejemplos que les acabo de dar, como para acercar la idea de cómo se realizan las transformaciones, cómo se calcula con la regla de L'Hopital el límite, ¿sí? Pero son ejemplos siempre básicos para empezar a entender las ideas y no complicarse con el cálculo. Pero después, bueno, ya van a ver en el práctico que hay veces que tienen que aplicar 3 o 4 veces la regla de L'Hopital. Los casos más complicados suelen ser en el que tienen la indeterminación de diferencia de infinitos, esos suelen ser largos. Y a veces, bueno, algunos casos de estos que tienen como 0 a la 0, 1 al infinito,
infinito a la cero, algunos de esos pueden ser medio largos. ¿Sí? Así que hay que llevarlos con prolijidad, con cuidado, para no tener que repetirlos, pues lo pueden hacer 5 veces y darle 5 veces cosas distintas, ¿sí? De lo largos y pesados y tediosos que se suelen hacer.